a que estén todos los compañeros gráficos preparados. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, gracias a todos y a todas por estar aquí en esta comparecencia breve que hacemos de prensa con motivo del acuerdo al que llegamos ayer por la tarde el Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya para aprobar definitivamente la ley de amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Han sido unos últimos días con unas conversaciones para intentar desbloquear la ley de amnistía que finalmente ayer acabaron con éxito y les tengo que decir que en los últimos días se han intensificado esas conversaciones como consecuencia del borrador de dictamen que conocimos de la Comisión de Venecia. Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la ley de amnistía, que explica que hay 54 países en Europa que permiten las amnistías que han sido aprobadas y que son plenamente constitucionales y conformes al derecho europeo, y que de esos 54 países hay 12 países que no tienen en la Constitución una previsión expresa y que también han aprobado amnistías que han sido perfectamente constitucionales y perfectamente adecuadas al derecho europeo. Cuando conocimos, que fue el viernes pasado, ese dictamen, ese borrador de dictamen de la Comisión de Venecia, se intensificaron las conversaciones y ayer concluyeron con éxito. Hemos logrado un acuerdo, las tres fuerzas políticas, Partido Socialista, Esquerra y Junts, para aprobar la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña. Creo que con esta ley, en la que hoy damos un paso adelante muy importante para su aprobación, creo que se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia que protagonizaron una década en Cataluña, una década en la que no ganó nadie, una década de fracaso colectivo, una década donde perdimos todos y donde Cataluña se quedó parada. Y también con esta ley abrimos una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Y, por tanto, una década que dejamos atrás de fracaso colectivo y abrimos una nueva etapa en Cataluña de acuerdos, de inversiones, de futuro. Es una gran noticia para Cataluña y, por tanto, para toda España que podamos aprobar esta ley de amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Les tengo que decir que para nosotros, para el Partido Socialista, es un orgullo contribuir con esta ley de amnistía a la normalización en Cataluña. Porque es una ley que no solo va a beneficiar a esas centenares de personas que tienen alguna causa penal o alguna causa contable pendiente. No estamos hablando de esos líderes del procés, no estamos hablando de esos funcionarios, de esos policías, de esos directores de colegio que se van a ver beneficiados por esa ley de amnistía, que también. Estamos hablando sobre todo que es una ley que beneficia a Cataluña y por tanto al conjunto de España. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional. Hemos trabajado mucho, con mucho rigor. Conocemos muy bien todas las leyes de amnistía que se han aprobado en Europa. Y han sido muchas. La Comisión de Venecia nos lo recordaba. 54 países que han aprobado amnistías para buscar el más noble de los propósitos, que es la reconciliación cuando ha habido un conflicto político grave, como fue el caso de Cataluña. En Cataluña hubo ese conflicto político grave y lo vamos a resolver con una herramienta constitucional, política, una herramienta poderosa de reconciliación, como es la amnistía. Y lo hacemos de la mano de personas que pensamos muy diferente, porque somos muy diferentes, pensamos distinto. Aquella Cataluña de 2017 que parece tan lejana, pero que realmente hace solo 7 años que estaba ahí, esa Cataluña de la tensión, del enfrentamiento, donde se quebraba la ley, donde se quebraba la Constitución, hoy es una Cataluña donde nos miramos a los ojos los que pensamos distinto y llegamos a grandes acuerdos que representan al 80, al 90% de la sociedad catalana. Queremos esos acuerdos y lo decimos con orgullo para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea. Por tanto, tengamos orgullo de dar un paso valiente, un paso que acaba con una década de tensión,
que acaba con una década de enfrentamiento, de conflicto y que abre una nueva etapa de acuerdos. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil. Que esta ley de amnistía lo que está haciendo es favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible, gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde. Gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones, con la Constitución y dentro de la Unión Europea. Por tanto, la ley de amnistía es una ley muy positiva, muy útil para acabar con ese conflicto constitucional, político que se vivió en Cataluña y que hoy empieza a ser historia. Gracias a todas esas personas que lo han hecho posible. Desde luego el Partido Socialista, como siempre, con el diálogo, con el acuerdo, con las soluciones, con la convivencia y, por supuesto, con tener una España mejor y una Cataluña mejor cada día dentro de España y dentro de la Unión Europea. Y con esto quedo a disposición de sus preguntas para aclarar todo lo que consideren. Muy bien, gracias por su pregunta. Si le parece, no responderé sobre ninguna persona concreta porque son los jueces los que tienen que aplicar esta ley, la ley de amnistía. Y por eso la Comisión de Venecia estableció que nuestra ley es absolutamente respetuosa con la separación de poderes, porque la última palabra la tienen los jueces. Desde luego, la voluntad de todos los que hemos llegado al acuerdo para aprobar esta ley de amnistía es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas, todas. Ministro, ¿de qué plazos estamos hablando en este momento? Quería preguntarle porque ayer el senador Cleries dijo que habría amnistía y presupuestos con el acuerdo de amnistía. ¿Hasta qué punto están avanzadas las conversaciones con Junts en el tema presupuestario y si aprobar la amnistía significa que Junts apoyará los presupuestos? Gracias. Muy bien, pues gracias también por su pregunta. Mire, creo que hoy estamos anunciando el acuerdo al que llegamos ayer por la tarde, un acuerdo para dar el paso definitivo para la aprobación de una ley de amnistía que tanto va a suponer para nuestro país. Dicho esto, va a haber acuerdo de presupuestos, hay una voluntad de todos los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de que haya presupuestos, no están todavía acordados, no están cerrados, pero esa voluntad inequívoca de que haya presupuestos y de que haya 3 años y medio de legislatura de avances, de derechos, de convivencia, de empleo, de crecimiento económico, de una España que avanza con valentía, sin complejos y que avanza, por supuesto, para tener un país mejor. Esa es la voluntad de los grupos parlamentarios y no tengo ninguna duda que habrá presupuestos. Ministra, que ha cambiado desde el 18 de enero. Ministro, en directo para la hora de la 1. No, en directo para la hora de la 1. En directo en Telecinco. ¿Qué ha pasado en directo para Telecinco de la mirada crítica? ¿Qué ha pasado desde el lunes cuando la portavoz del PSOE decía que no se iba a modificar la ley? También el presidente del Gobierno hace un mes. ¿Qué ha pasado en estos días, en estas semanas, para que finalmente sí se haya retocado un texto que ustedes dijeron que no se iba a tocar? Gracias. Mire, hoy podemos afirmar y repetir lo que ya dijimos hace un mes, que la ley entró impecable, constitucional y conforme al derecho europeo en esta Cámara y va a salir del Congreso de los Diputados impecable, constitucional y conforme al derecho europeo. Y además, haciendo suyas todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia que conocimos el pasado viernes. Fue un dictamen
verdaderamente muy sustancial, muy importante, que avaló la ley, que hizo recomendaciones y que por tanto los hemos incorporado al texto. Y creo que eso es lo importante, que tenemos una ley que trasciende con mucho un mero acuerdo entre grupos políticos, porque lo que hacemos es que pactamos una ley que es absolutamente conforme, no le digo ya con las directivas y la normativa europea, sino también con la mejor jurisprudencia europea y con los mejores estándares existentes en Europa. Piense que hay mucha experiencia en Europa respecto a amnistías. Ha habido 54 países que han aprobado amnistías, todas constitucionales, todas conforme a derecho europeo. España, por supuesto, no es una excepción, y ante un conflicto político y constitucional tan grave como el que se vivió en Cataluña en 2017, hacemos política, devolvemos a la política lo que nunca debió salir de la política, y con una herramienta constitucional europea y absolutamente útil como es la amnistía, superamos definitivamente un conflicto en Cataluña y abrimos una nueva etapa de entendimiento y de abrir nuevos puentes entre personas que piensan distinto. Ministro, en directo para la hora de la 1, por favor. Imelda. Ministro, en directo Gracias. para la hora de la 1, queríamos preguntarles por las las palabras del Partido Popular, que dice que ustedes han tragado y que eso dificulta un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tiene que decirle? Bueno, a mí me parece que los acuerdos entre diferentes es la mejor noticia que puede tener nuestro país. Somos 48 millones de españoles, cada uno piensa distinto. El Parlamento es un Parlamento que representa todas las sensibilidades de nuestro país, y a mí me parece que sentarse, llegar a acuerdos con personas que piensan diferentes, hacen mucho mejor nuestra democracia. Y por tanto, siempre un acuerdo, siempre un diálogo. Desde luego yo estoy encantado de poder hablar, de poder dialogar con el que piensa distinto y de poder llegar a acuerdos. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la situación de la justicia la conocen ustedes, la situación también del Consejo, del actual Consejo, también es muy conocida y muy notoria. El Partido Popular solicitó que el comisario Reynders mediara en esta negociación, y así lo está haciendo el comisario europeo, y por tanto pues yo simplemente les digo que el 13 de marzo yo estaré en Estrasburgo, como nos ha pedido el comisario Reynders que estemos allí, para seguir avanzando en algo tan importante como es recuperar la normalidad institucional y también la normalidad en el funcionamiento del servicio público de la justicia. Pues muy bien, muchas gracias. La enmienda en este momento está con los grupos, la tienen los grupos, y vamos a intentar que sea firmada por todos los grupos que quieran incorporarse a este gran acuerdo, y tan pronto como los grupos la conozcan y tan pronto como la firmen, se hará público a todos los medios de comunicación. Las enmiendas dicen lo que yo les estoy diciendo, que es un gran acuerdo para nuestro país, para España, para Cataluña, y que hoy es un gran día para nuestro país. Gracias. Buenos días.